Buenas tardes. La verdad es que me toca el honor, y lo digo, ¿no?, desde la discrepancia que Pablo y yo tenemos ideológica, que creo que es bastante obvia, ¿no?, pero siempre hemos tenido una magnífica relación personal, porque más allá de la discrepancia ideológica, de aquello que nos separa, que es bueno, pues si no seríamos todos como robots, ¿no?, sería espantoso, ¿no?, pues está todo aquello que nos une y es la relación amistosa de educación y de que a los dos nos gusta pues debatir, ¿no?, de contrastar opiniones. Y lo mismo me pasa con otros miembros de Podemos, que a veces en este país tienes que decir, pero es que discrepamos ideológicamente, ¿no? A veces me dicen, pero es que te llevas bien, ¿y por qué me tengo que llevar mal? Es decir, no, hay que ser todos respetuosos, escuchar y aprender, porque de todo el mundo uno puede aprender. Pablo Echenique es una persona que yo lo que admiro de él profundamente, y es evidente, es su fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha hecho él rompiendo las barreras de la discapacidad, ¿no?, es un reflejo pues fielmente de la fuerza interior que hay que tener cuando desde niño tienes que superar, desde bebé, si lo digo bien, ¿no?, tienes que superar esas enormes dificultades que significan lo que todos ustedes ya saben y que le ha permitido, a pesar de ello, pues con esfuerzo y sacrificio, más que al resto de nosotros, ¿no?, pues hacer una carrera académica brillante. Es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Ciencias Físicas, investigador. Antes le preguntaba, pero es que no soy capaz, solo sé que es físico teórico, ¿no? Lo digo bien, ¿no, Pablo? Todo el resto de detalles de su vida académica, pues me podría hacer ver que sé pronunciar su tesis doctoral, el por qué se cambió de un área a otra, que me lo ha contado antes, ¿no? Pero yo creo que no aporta, ¿no? Lo que sí que aporta, yo creo, pues ese esfuerzo y sacrificio, el hacer una oposición en un organismo tan prestigioso como es el CSIC, donde es profesor de investigación del CSIC, lo cual, bueno, pues refleja pues muy bien su trayectoria insisto, de esfuerzo personal. Romper barreras es muy importante, lo es muy importante en todos los terrenos. Hace un momento ha venido muy bien porque estaba la magistrada Llop, que es la delegada del Gobierno contra la violencia de la mujer. Y entonces ir superando pues en cualquier sociedad, yo sé que esta es una sociedad abierta, pues las barreras diversas, ¿no? Pues yo que tengo 3 hijas, por todo el tema del feminismo, pues soy un firme y convencido defensor, porque lo viví desde pequeño, pero es que además tengo 3 hijas enormemente comprometidas. Y el otro tema que es la discapacidad, ¿no? Es decir, todo lo que hagamos y nos esforcemos es fundamental para conseguir que se pueda actuar con absoluta normalidad, ¿no? Y Pablo es una muestra de ello, ¿no? No me voy a alargar más, me gustaría, ¿no?, pues glosar las veces que hemos discrepado en las tertulias de la Sexta Noche. El otro día le hicimos una entrevista y con mucho cariño, ¿no?, pues lanzó pues un tuit repartiendo la entrevista para que la gente la viera y diciendo pues cosas muy cariñosas hacia el periódico, que es lo que queremos en un periódico como esta universidad, donde hay una línea, pues tenemos conocida, de una defensa de principios y valores, pero donde en un ámbito universitario pues cualquier idea se ha de debatir, y es muy importante saber lo que piensa una de las figuras más importantes de una formación con peso político como es Podemos, ¿no? Por tanto, querido Pablo, tienes la palabra y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, no solamente por tus palabras de presentación y por esa amistad y por ese cariño mutuo, como bien dices, desde la discrepancia ideológica. Creo que vivimos tiempos en los que el debate tranquilo entre personas que piensan diferente es algo difícil de encontrar y por tanto cada vez más precioso. Pero como digo, no solamente gracias por las palabras, sino también por la invitación. Gracias a la universidad y gracias también a La Razón por invitarme para estar aquí hoy. Es un placer para mí que soy universitario, que soy científico de profesión y que estoy temporalmente haciendo política, volver a la universidad. Siempre que puedo intento volver porque lo echo de menos, la verdad. Lo hablábamos antes, lo echo de menos cada día. Y ya metiéndome en el tema, básicamente os quiero trasladar de la manera más clara que sea capaz
cuál es nuestra posición respecto de una posible reforma constitucional en España. En primer lugar, un poco de antecedentes y de contexto. La Constitución española está a punto de cumplir 40 años de vida. Dentro de pocas semanas va a cumplir 40 años de vida. Es un texto constitucional que ha sido sometido a reforma solamente 2 veces, desde que fue aprobada en referéndum. Una vez para adaptarla al Tratado de Maastricht, una modificación importante, aunque menor, para ser un texto constitucional. Y la segunda vez tuvo lugar en 2011, cuando se implementó en el artículo 135 la receta económica, la ideología económica de la austeridad, poniendo en primer lugar el pago de la deuda y en segundo lugar la inversión pública en el estado del bienestar, una reforma que, como bien sabéis, nuestro espacio político ha estado siempre en contra, ¿no? Y piensa que se debería derogar. En otros países de Europa, sin embargo, las constituciones se han reformado pues, muchísimas veces. En Austria, desde que tiene constitución, se ha reformado más de 100 veces. En Alemania, que tiene constitución desde 1949, se ha modificado más de 60 veces. En 30 veces, más de 30 veces, se ha modificado la Constitución de Irlanda o 24 veces la Constitución de Francia. Si queremos comparar con un país europeo más o menos homólogo, como podría ser Portugal, que tiene un texto constitucional aprobado 2 años antes que la Constitución española, vemos que desde 1976 los portugueses han reformado 7 veces la Constitución. La necesidad de hacer esta reforma, además de porque hay que actualizar, pensamos, la Constitución española a este tiempo, es un clamor social. Según las encuestas, el 70% de los españoles piensan que hay que reformar la Constitución y la mitad de ese 70% piensa que hay que reformarla de manera profunda, de manera importante. Desde nuestro punto de vista, y aquí quiero ir a la primera de las tesis que defendemos, actualizar el marco constitucional no solamente es un indicador de salud y de madurez democrática. Además, pensamos que el no hacerlo, el bloquear esa actualización, podría resultar peligroso para el país. Y me explico. A nuestro entender, más allá del ruido diario que vemos en los medios de comunicación, que vemos en el Parlamento, lamentablemente muchas veces, hay una crisis institucional, una crisis orgánica, una crisis que muchas veces desde Unidos Podemos llamamos crisis de régimen, aunque no es un término despectivo, es un término politológico, también se le puede llamar crisis orgánica. Y esto básicamente se produce o se define como cuando un sistema social, político y económico, pues las instituciones pierden credibilidad social y sufren una crisis de credibilidad entre la ciudadanía que pone en peligro el sistema político, una crisis de credibilidad y de legitimidad. Las instituciones en España, nosotros pensamos que son objeto de esta crisis orgánica, pero a la vez siguen funcionando. Por eso no hablamos de algo grave, hablamos de algo que se puede revertir y que se puede arreglar. Y pensamos que hay 2 formas de resolver una crisis orgánica. Pensamos que se puede resolver por arriba, mediante un acuerdo entre élites, con ciertas dosis de autoritarismo, o se puede resolver por abajo, democráticamente, y profundizando en ese avance democrático que fue la Constitución de 1978. Nosotros pensamos que si no queremos profundizar en esa crisis orgánica y no queremos poner en peligro el propio funcionamiento material de nuestra sociedad, pues es necesario un nuevo pacto social que necesariamente ha de pasar
por un acuerdo constituyente y que, bueno, pues al abordar principios básicos del Estado, pues debería evidentemente realizarse con la máxima participación ciudadana para que goce del máximo consenso social. Nosotros pensamos que no es posible una reforma cosmética, por eso cuando el Partido Socialista recientemente anunció que quería hacer una reforma express para eliminar los aforamientos, nosotros dijimos, nos parece bien eliminar los aforamientos, pero nosotros pensamos que hay que reformar más cosas en la Constitución. No nos parece bien que se haga una reforma menor cuando lo que requiere la Carta Magna es una actualización a 2018. Los objetivos principales de esa reforma, desde nuestro punto de vista, serían, por un lado, blindar los derechos sociales, si queréis, una especie de modificación del artículo 135 al revés. Nosotros pensamos que hay que constitucionalizar el avance del feminismo en nuestro país. Hoy me he estado estudiando la Constitución esta mañana y me ha costado encontrar feminismo en ella. Creo que la sociedad en 2018, la sociedad española, es feminista y seguramente lo era mucho menos en 1978 y eso es muy importante que se actualice en la Constitución. Pensamos que hay que meter elementos que permitan regenerar la vida política y luchar contra la corrupción y pensamos, por supuesto, que hay que incluir medidas para estabilizar y solucionar el conflicto territorial en nuestro país. Estos pensamos que serían como los ejes más importantes, pero ya entraré en detalles de alguno de ellos un poco más adelante. Antes de incidir en estos ejes, creo que es necesario hablar un poco de lo ocurrido en las últimas 4 décadas y de cómo se ha generado esta crisis orgánica que nosotros entendemos que tiene lugar en nuestro país. Lo primero que hay que decir, y esto es bueno decirlo porque muchas veces se ha caricaturizado nuestra posición como lo contrario de lo que voy a decir, lo primero que hay que decir es que la Constitución del 78 supuso un evidente avance democrático en este país. Esto es obvio. Nosotros siempre hemos entendido que la transición fue una maniobra política exitosa, en el sentido de que, partiendo de lo que muchos han definido como una correlación de debilidades, se consiguió alcanzar un acuerdo entre las élites y las mayorías sociales de nuestro país, que con todos sus defectos, y nosotros entendemos que tiene defectos, ese proceso sentó las bases de décadas de modernización y de democratización de este país. Más allá de las críticas, como digo, es quizás razonable el planteamiento que dice que en esos momentos no se podía hacer otra cosa. Es difícil de saber cuando uno no ha estado allí, ¿no? Yo nací unos meses antes de que se aprobara la Constitución, pero no parece un planteamiento descabellado decir que se hizo lo que se podía hacer. Pero creo que a esto hay que añadir que han pasado 40 años. En el año 1978 no había ni siquiera Internet, por mencionar uno de los elementos que más han cambiado las sociedades modernas y en concreto la nuestra. Y creo que lo segundo que hay que decir es que ese exitoso acuerdo social entre las élites y la mayoría social no lo rompió la mayoría social, lo rompieron las élites. Y por eso creo que es importante analizar esto en esta clave para saber hacia dónde hay que modificar la Constitución. Esto lo vemos en las políticas públicas que se han desarrollado en las últimas décadas, pero también lo vemos en la Constitución española. Las pocas reformas que ha habido y las interpretaciones que se han realizado del texto, nosotros las interpretamos como regresivas. Las interpretamos como regresivas, como que han empeorado el marco constitucional
que aprobó nuestro país en 1978. Como digo, por el empuje de los intereses, no de las mayorías sociales, sino de una minoría que gobierna normalmente de facto. Esto lo vimos desde nuestro punto de vista en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Esto de algún modo rompió un pacto territorial, se violentó un acuerdo entre el Congreso de los Diputados, el Parlament catalán y una votación, un referéndum que se llevó a cabo en Cataluña para aprobar el Estatut. Nosotros entendemos que eso rompió un pacto tácito territorial entre, como digo, el conjunto del Estado y el Parlamento catalán. Nosotros también entendemos que la reforma exprés del artículo 135, como decía antes, supone romper ese pacto social. En el momento que en una Constitución que consagra el estado del bienestar se introduce un artículo que dice que el estado del bienestar va después de devolver la deuda a la banca alemana, estamos hablando de una ruptura de ese pacto que permitió décadas de prosperidad y que permitió que nuestro país mejorara enormemente en lo social y en lo democrático. También pensamos que como digo, que la aplicación muchas veces de la Constitución ha sido regresiva. Si la sentencia del Constitucional supone romper el pacto territorial, nosotros pensamos que la aplicación del artículo 155 también lo hace. El Partido Popular llegó a afirmar días después de la aplicación del 155 en Cataluña que lo podría aplicar pues, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Como una medida coercitiva para que las comunidades autónomas no pudieran hacer su propia legislación. Y nosotros también pensamos que la interpretación reciente que estamos viendo del artículo 56.3, que declara la inviolabilidad del jefe del Estado, pensamos que es una interpretación regresiva. Nos guste o no nos guste la inviolabilidad del jefe del Estado, lo cierto es que es una inviolabilidad que opera mientras uno es jefe del Estado. Recientemente se ha presentado una comisión de investigación en el Parlamento para investigar hechos ocurridos después de la abdicación de Juan Carlos I y se ha interpretado que la inviolabilidad sigue operando. Pensamos que esa interpretación es regresiva. Y también pensamos, y creo que esto lo piensa mucha gente que no nos vota, que lo último que hemos visto con el Tribunal Supremo y cómo por la presión de la banca se ha llevado a cabo una medida inédita, una paralización de una sentencia de una manera que nunca habían visto los juristas antes, pues habla muy mal de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial, por mucho que la Constitución consagre esta independencia. En este sentido, nuestra fuerza política se siente heredera del 15M y del 8M, humildemente, porque no esperamos representar a la gente que se moviliza, nos sentimos representados en ellos y en ellas, pero nos sentimos herederos y herederas de estos movimientos. Ya lo sabéis porque lo decimos mucho en los medios de comunicación. Y pensamos que en el 15M hay un impulso constituyente, hay un impulso de actualizar la Constitución a nuestro tiempo y de hecho nosotros fuimos los primeros en llevar en el programa del 20 de diciembre una propuesta de reforma constitucional en este sentido. Nosotros pensamos que la ruptura, como digo, de este pacto social se concretó en recortes del estado del bienestar, en reformas laborales que precarizaron a muchísimos trabajadores en nuestro país y tuvieron una respuesta en una fractura generacional. Y pensamos que en el 15M hay mucho de esto. Decía Thomas Jefferson que una Constitución había que cambiarla cada 20 o 25 años y argumentaba que una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. Nosotros pensamos que el 15M tiene mucho de esto y lo hacemos nuestro. Lo más importante en este sentido es que las reformas que nosotros planteamos implican un debate de país, porque son reformas profundas de la Constitución. Tienen que ser un debate que no excluya a nadie,
tiene que ser un debate que aborde todos los temas que son fundamentales para solucionar los grandes retos pendientes. Nosotros pensamos que tiene que ser un debate que se haga de abajo hacia arriba y que sirva para volver a poner a la gente en el centro de la Constitución, en vez de poner nuestra Carta Magna pues, al servicio de las élites, ya sean locales o internacionales. Y antes de concluir, quiero centrarme brevemente en algunos aspectos importantes y que además creo que también están de actualidad y que tienen que ver con una posible reforma de la Constitución. La primera tiene que ver con la crisis territorial evidente que se vive en nuestro país. Nosotros, como decía antes, pensamos que la sentencia de Constitucional, y no lo pensamos solamente nosotros, lo piensan muchos constitucionalistas, supone una voladura de facto del acuerdo constitucional material en materia territorial, independientemente del texto constitucional. Y al haberse roto esa constitución material, que podríamos llamar, pensamos que la resolución del problema territorial solamente puede tener dimensión constituyente, porque lo que se ha roto no se puede reformar, sino que hay que construirlo de nuevo. Nosotros pensamos que España es un país plurinacional y la Constitución está a 5 milímetros de decirlo, en el artículo en que reconoce que en España hay nacionalidades, que son las nacionalidades sino naciones. Y nosotros pensamos que hay que adaptar la norma constitucional a esta realidad porque entendemos que se ha alcanzado el límite del Estado de las autonomías. Nosotros pensamos que este Estado de las autonomías, que es una norma infraconstitucional, porque el Estado de las autonomías, como sabéis, no figura en la Constitución, no está detallado cómo es el Estado de las autonomías en la Constitución. Nosotros pensamos que ha servido para dotar de unas competencias a las comunidades autónomas, de unas competencias muy importantes en un primer periodo de nuestra democracia, y pensamos que ahora ha alcanzado su límite y pensamos que esta realidad debería estar reconocida en una nueva Constitución, en una reforma constitucional. Como digo, en la Constitución española ya se reconocen las nacionalidades, solamente sería el siguiente paso. Y pensamos además que el proyecto de constituyente que ha supuesto la aplicación del 155 o la sentencia de Constitucional también tiene una dimensión económica. Nosotros pensamos que la traslación de la austeridad europea por vía del artículo 135 en las reglas de gasto que operan sobre comunidades autónomas y ayuntamientos, en el fondo son otra manera de quitar competencias y de dar pasos atrás en el estado de las autonomías. Y pensamos que eso también tiene que ver con la Constitución porque tiene que ver con el artículo 135. Y por último, y creo que esto es importante, el debate territorial está enormemente viciado. Hay una gran cantidad de confrontación entre los pueblos de nuestro país, algo que yo personalmente considero que es peligroso. Uno puede tener diferentes posturas, pero no está bien que diferentes partes de España se enfrenten las unas con las otras cuando debería haber un debate político sano y sosegado. Pero en todo caso, creo que este debate oculta otra parte de la descentralización de nuestro país, que es la parte municipal, y a la que muchas veces no le prestamos atención. En otras arquitecturas institucionales, los ayuntamientos tienen más competencias que en España y tienen más financiación que en España. Nosotros pensamos que habría que avanzar hacia una segunda descentralización que tenga a los ayuntamientos como protagonistas. En muchas ciudades de España, cuando faltan las instituciones supramunicipales, son los ayuntamientos los que se hacen cargo de cubrir las necesidades de la gente. Lo hemos visto recientemente en Cataluña, con una Generalitat que no funciona, con una Generalitat que no gobierna para los catalanes y las catalanas, que está dedicada al simbolismo y a su procés. Tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, que humildemente, pero también con orgullo,
pensamos que está dedicándose a las cosas de comer. Y eso muchas veces lo hacen los ayuntamientos y por eso creo que de eso también habría que hablar en una reforma constitucional. En segundo lugar, la jefatura del Estado. No es un secreto para la audiencia que nosotros no somos un partido monárquico, pero no somos nosotros quienes tienen que decidir respecto de la jefatura del Estado. Nosotros pensamos que tiene que ser el pueblo de nuestro país. En nuestra historia se puede ver, y esto los historiadores me corregirán, se puede ver una tensión entre el principio monárquico y el principio democrático. Y de algún modo la Constitución del 78 junta los dos. De algún modo titubea, digamos, ¿no? Por un lado dice que la soberanía está en la nación española, pero por otro lado en el mismo artículo sitúa a la monarquía como depositaria de la soberanía también en cierto modo. Y nosotros pensamos que a lo mejor, de nuevo, esto en 1978 era la única manera de salir adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué dudar de que eso fuera así? Pero nosotros pensamos que hoy tenemos, bueno, pues una sociedad digital, una sociedad democráticamente mucho más madura y una sociedad más avanzada. Y pensamos que las tutelas que hubiera habido sobre la redacción y aprobación de la Constitución del 78 hoy afortunadamente no existen y hoy se puede hablar de temas o pensar en opciones que entonces no se podía pensar. Además, pensamos que la crisis institucional, la crisis orgánica de la que hablaba hace un momento, también afecta a la monarquía. Desde nuestro punto de vista y más allá de la opinión de cada uno, es evidente que el famoso discurso de Felipe VI el día 3 de octubre no gustó, pues como mínimo, a 8 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y más allá de lo que piense cada uno de ese discurso, es evidente que eso no respeta la capacidad mediadora y simbólica de una monarquía parlamentaria, sino que de algún modo se toma partido por una posición política concreta, más respetable, más debatible, menos respetable o menos debatible, pero concreta, determinada y que deja fuera de ese discurso a una importante parte de la población de nuestro país. En ese sentido, nosotros entendemos que se rompe también esa credibilidad que correspondía a ser una figura de mediación y a ser una figura simbólica, como debe ser en una monarquía parlamentaria. Además, hemos visto en los últimos meses y en los últimos años noticias sobre ciertas actividades del rey emérito. Nosotros pensamos que, y lo hemos dicho así además públicamente, que es incluso a los monárquicos a los que más debería interesarles aclarar estos asuntos. En un movimiento inédito en nuestra democracia, 95 diputados y diputadas del Congreso han pedido que se abra una comisión de investigación para llegar al fondo del asunto. Y como decía antes, pues esto se ha bloqueado y se ha bloqueado utilizando argumentos que son difíciles de entender. Uno puede estar o no de acuerdo con la inviolabilidad de la monarquía, para que todo el mundo me entienda, significa que el jefe del Estado puede delinquir y no se le juzga. Eso que pone en el artículo 14 de la Constitución, si no me equivoco, de que la justicia es igual para todos, pues en este artículo 56.3 se rompe, es contradictorio con la igualdad de la justicia, pero en todo caso solamente afecta al jefe del Estado. No debería afectar a alguien que ha dejado de ser jefe del Estado. Y sin embargo, en la mesa del Congreso de los Diputados ayer se utilizó este argumento por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE para paralizar una comisión de investigación. Aquí me gustaría citar unas palabras entrecomilladas que dicen así: me parece que más allá del debate de monarquía o república, también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que hay que eliminar de la monarquía en el siglo XXI. Y desde luego uno de ellos es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del rey.
Esto lo decía el diputado Pedro Sánchez en junio de 2014, en el marco del debate que tuvo lugar con la abdicación del rey Juan Carlos I. Sin embargo, cuando plantean quitar los aforamientos hace unos meses, cuando el Gobierno plantea quitar los aforamientos y nosotros añadimos que habría que quitar también la inviolabilidad de la jefatura del Estado, algo que no existe en otros países de nuestro entorno, el Partido Socialista dice ahora que la inviolabilidad no se toca, a pesar, como digo, de estas palabras que acabo de citar. Nosotros pensamos que sería razonable que la jefatura del Estado fuera electiva, es decir, que se votara, que se eligiera al jefe del Estado votando. Pero, por supuesto, también pensamos que podría funcionar una monarquía parlamentaria si así lo quieren la mayor parte de los españoles y las españolas. ¿Por qué no? Hay monarquías parlamentarias en los países de nuestro entorno, ¿por qué no puede haber una monarquía parlamentaria en España? Pero sí pensamos que, como mínimo, debería eliminarse la inviolabilidad y debería eliminarse la jefatura de las Fuerzas Armadas. Pensamos que estos dos elementos sí que deberían eliminarse, incluso aunque la ciudadanía decidiese que el sistema que queremos tener es una monarquía parlamentaria. Nosotros entendemos que si Juan Carlos I no hubiera sido inviolable, pues seguramente habría sido investigado como mínimo. Y esto ha ocurrido pues, a jefes del Estado de países de nuestro entorno, como Berlusconi en Italia o como Chirac en Francia, jefes del Estado que han sido investigados porque no gozan de inviolabilidad constitucional. Por último, y el tema que a nosotros nos resulta más importante, también tengo que decirlo, nosotros pensamos que en una reforma constitucional hay que blindar los derechos sociales. En la Constitución hay muchos artículos que hablan de derechos sociales. El artículo 35 dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Sin embargo, este articulado ha permitido que se lleven a cabo reformas laborales que han precarizado enormemente la vida de millones de trabajadores en nuestro país. Existe hoy en día en España el fenómeno de los trabajadores pobres, personas que están trabajando, que están cobrando un salario, pero que tienen unos ingresos por debajo del límite de la pobreza, algo que en el pasado no ocurría en este país, y por lo tanto existe el artículo, pero no existe el blindaje. En el artículo 43 se habla del derecho a la protección de la salud, y sin embargo en nuestro país ha habido momentos en los que se ha quitado la sanidad universal, aunque recientemente se haya vuelto a restaurar. Y también podemos hablar de incluso cómo, mientras hay sanidad universal, se precarizan las condiciones de la sanidad pública y se pone en peligro el servicio de salud a los ciudadanos de nuestro país con los recortes. Es decir, se reconoce el derecho a la salud, pero no está blindado constitucionalmente y por eso puede sufrir menoscabo con actuaciones de gobierno o con actuaciones legislativas. En el artículo 47 se dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, en nuestro país hemos visto cómo se ha desahuciado a cientos de miles de familias españolas sin alternativa habitacional. Estamos viendo cómo ahora esos desahucios se mueven al mercado del alquiler. Estamos viendo una subida abusiva de los precios del alquiler en las grandes ciudades. Hoy en día la mayor parte de los desahucios no son de viviendas en propiedad, de viviendas hipotecadas, son de viviendas en alquiler. Y hemos visto cómo incluso se ha malvendido vivienda social, vivienda construida con los impuestos de todos los españoles, se ha malvendido a fondos buitre que después acaban desahuciando a la gente o subiéndole abusivamente el precio del alquiler. El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, pero no está blindado. En el artículo 50 se dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos
durante la tercera edad. Sin embargo, hemos visto el hachazo que se ha metido en los últimos años a la lucha de las pensiones y hemos visto también como hay un debate público ahora en el cual nuestro grupo político dice que la subida de las pensiones debería estar blindada por ley y otras formaciones políticas dicen que no, dicen que tiene que depender de los acuerdos coyunturales de los partidos políticos. Bueno, es que cuando nosotros decimos que tiene que estar blindada por ley es que hay un artículo en la Constitución española que así dice que tiene que ser. Sin embargo, el blindaje constitucional no está y por eso este debate tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Y por último, porque siempre nos preguntan en todas las entrevistas que hacemos, ¿y eso cómo se paga? ¿No? La respuesta es muy sencilla y lo dice la propia Constitución. Dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, de acuerdo a un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Bien. Mientras la Constitución dice esto, en la última década aumenta la recaudación por IRPF y por IVA, que es los impuestos que paga la gente corriente, y baja a la mitad la recaudación por el impuesto de sociedades. Y no porque las empresas ganen la mitad. De hecho, ganan lo mismo que ganaban en 2007. Ganan lo mismo y pagan la mitad. Y si uno mira qué empresas pagan más y cuáles pagan menos, uno descubre todo lo contrario a lo que se llama progresividad. Uno descubre que las más grandes pagan menos, porcentualmente menos, y las más pequeñas pagan más, porcentualmente más. Es aproximadamente un 6% el tipo efectivo de las grandes corporaciones y es un 15% el tipo de las pequeñas y medianas empresas. A pesar de que la Constitución consagra la progresividad para mantener el estado del bienestar, porque si no, no podría haber estado del bienestar, luego las leyes que se aprueban en los parlamentos y las políticas públicas que se llevan a cabo se saltan este principio constitucional. ¿Por qué? Porque de nuevo hay un artículo, pero no está blindado. Nosotros pensamos que habría que blindar el Estado social en nuestro país, que habría que meter una especie de artículo 135 al revés, como comentaba al principio, y esto nos parece de hecho lo más importante. Y ya voy acabando. He querido esbozar algunos de los temas que creo que son importantes. Evidentemente me he dejado temas importantes por cuestión de tiempo. Pensamos que habría que abordar la lucha contra la corrupción, pensamos que habría que abordar el feminismo, como he comentado al principio, pensamos que habría que abordar el asunto europeo, el encaje europeo y cómo la soberanía de nuestro país se ve menoscabada por formar parte de una serie de tratados que luego nos imponen ciertas políticas económicas y creo que evidentemente habría que hablar de otros elementos de la arquitectura constitucional, como por ejemplo el Senado y en qué tipo de Senado queremos, si es que queremos tener algún tipo de Senado. Dicho esto, yo soy una persona pragmática y hay una serie de artículos muy interesantes en la Constitución que hablan de cómo se modifica la Constitución. Y la Constitución, si queremos modificarla de verdad, si queremos hacer una reforma profunda, requiere de 2/3 de ambas cámaras, 2/3 del Senado y 2/3 del Congreso de los Diputados. Evidentemente, nosotros pensamos que hoy en día no se dan las condiciones para que haya una reforma constitucional en sentido progresista. Es decir, el Partido Popular tiene muchísimo más de 1/3 del Senado, de hecho tiene mayoría absoluta, y tiene más de 1/3 de los votos en el Congreso de los Diputados. Esta es nuestra posición sobre una reforma constitucional, pero creo que estamos lejos de tener un consenso en ambas cámaras para que se pueda poner en marcha una reforma constitucional profunda, y creo que esto es evidente. Mientras esto ocurre, mientras podemos caminar hacia esa reforma, puede haber un debate, a lo mejor lo estábamos hablando antes de empezar la charla, a lo mejor los artículos de blindaje de la reforma constitucional son demasiado estrictos.
Yo no he estudiado constitucionalismo comparado, no sé cómo son los artículos de reforma constitucional en Alemania, pero si se han reformado la Constitución tantas veces, probablemente sean menos estrictos que los que tenemos en nuestro país. En todo caso, tenemos los que tenemos, la reforma constitucional tiene que hacerse siguiendo la Constitución y, por lo tanto, pues harían falta 2/3 de ambas cámaras. Como digo, creo que lo que hay que hacer, mientras tanto, es mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, y si no están blindados estos artículos a los que me refería anteriormente, si no están blindados constitucionalmente, por lo menos hay que hacer políticas en los parlamentos y en los gobiernos que garanticen que esos artículos se cumplen. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses, hemos trabajado para subir el salario mínimo para que se cumpla el artículo de la dignidad en el trabajo, hemos trabajado para que se firme una revalorización de las pensiones con el IPC para que se cumpla el artículo de las pensiones, hemos trabajado para que se pueda regular el precio del alquiler para que se cumpla el artículo de la garantía de vivienda, y pensamos que eso es lo que hay que hacer mientras no se pueda reformar la Constitución, trabajar porque esos artículos que blindan el estado del bienestar se cumplan. En Europa hay algunos que nos quieren convencer de que la seguridad se conquista con concertinas. Nosotros pensamos que la seguridad tiene que ver con la seguridad de que vas a llegar de fin de mes, con la seguridad de que no te van a echar de tu casa, con la seguridad de que tu hijo o tu hija van a poder estudiar una carrera universitaria, con la seguridad de que cuando seas mayor vas a poder tener una pensión digna. Nosotros pensamos que la seguridad tiene que ver con eso y no tanto con las concertinas. Nosotros pensamos que esa seguridad es la que debe blindarse en la Constitución española, y mientras trabajamos para conseguir esos 2/3, pues nos vamos a dedicar a trabajar para que estos artículos se sigan cumpliendo y para que las cosas de comer, que nosotros pensamos que es lo más importante en un país, pues estén garantizadas como piden tantos artículos de la Constitución. Y sin más, perdón por la longitud y quedo a disposición de vuestras preguntas. Bueno, si alguien se anima a hacer alguna pregunta en este foro lleno de universitarios, muy bien. Ahí tenemos un profesor de Derecho Constitucional. Que sabe mucho más que yo, seguro. Bueno. Ahí te bajan uno, ahí te bajan uno. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la intervención. Ha hablado de reformas globales que le gustaría hacer a Podemos. Si me permite, yo voy a hacer una pregunta sobre una cuestión puntual que me gustaría hacer a todos los ponentes. Sí. Y en concreto yo creo que afecta personalmente a usted y a una compañera suya que es senadora y que tiene movilidad reducida. Y es que la Constitución insulta, yo creo que puede decir abiertamente que insulta a personas como usted o como su compañera, porque a las personas con discapacidad los llama disminuidos. Hace pocas semanas salió en los medios de comunicación que una mujer sorda presentó un montón de firmas a la Comisión de Justicia del Congreso solicitando que se sustituya la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Y hace unos años dijo lo mismo el presidente Zapatero en un congreso que hubo en León de personas con discapacidad, pero parece ser que se lo olvidó al día siguiente. Yo, sin ánimo de ofenderle a usted o a los políticos que van a estar aquí hoy y mañana, yo suelo decir con ironía que habría que reconocer como una enfermedad profesional de los políticos la amnesia, ¿no? Entonces a Zapatero parece que se le olvidó, que en menos de 24 horas se le olvidó esa propuesta de sustituir disminuidos por personas con discapacidad.
Entonces, mi pregunta sería si su grupo, no si le gustaría el cambio, que estoy seguro de que sí, sino si daría un paso por esa reforma menor o esperaría quieto a que haya una reforma mayor. Es decir, ha dicho que bueno, es que una reforma menor, preferimos una reforma puntual, una reforma en profundidad, pero a falta de esa mayoría para una reforma en profundidad, ¿darían algún paso para hacer ese cambio o esperarían? Sí, le contesto. Yo opino, y bueno, mi grupo también opina, que lo que verdaderamente insulta a las personas dependientes o a las personas con discapacidad es que haya 300.000 personas en el limbo de la dependencia. Las palabras también, por supuesto. Y creo que el vocabulario que utiliza la Constitución, bueno, pues es uno de los signos de que está escrita hace 40 años, ¿no? Y evidentemente habría que cambiar su vocabulario, pero creo que impactaría muchísimo más en la vida de las personas con discapacidad que se reconocieran sus derechos sociales. En España tenemos una accesibilidad muy buena, esto yo siempre lo cuento porque parece antiintuitivo, parece contraintuitivo. Yo he viajado por Europa porque he sido eurodiputado y he descubierto que la movilidad en España está muy bien, que está mejor que en la media europea, digámoslo así. Hay mucho por hacer, pero está mejor, sensiblemente mejor que en la media europea. Sin embargo, los servicios sociales están sensiblemente peor que la media europea, están sensiblemente peor. Y hay muchas familias pues, que no pueden atender a sus dependientes, que no pueden dedicarse a trabajar a la vez que los atienden, que las personas dependientes no pueden llevar a cabo una vida completa porque tienen que ir acompañadas a todas partes por sus familiares, no pueden estudiar, no pueden trabajar. ¿Les molesta que en vez de llamarles personas con discapacidad se les llame disminuidos? Seguramente. Seguramente es algo, pues sí, insultante, como lo ha definido en la pregunta. Pero creo que su principal preocupación está en tener una vida como los demás, en poder hacer una carrera universitaria, en poder trabajar, en poder salir a divertirse por la noche como cualquier persona, y eso tiene que ver con recursos económicos. Si solamente llegase el debate a la Cámara de cambiar esta palabra, bueno, pues estaríamos pensando, seguramente pensaríamos desde nuestro grupo parlamentario, que quien haya traído el debate de esa palabra no quiere hablar de lo otro, que es lo que suele pasar en estos asuntos. ¿Hay que cambiarla? Sí, por supuesto, pero sobre todo hay que blindar los derechos sociales, porque eso es lo que impacta de manera fundamental en la vida de las personas con discapacidad. El debate sobre el lenguaje, por supuesto, pero los derechos económicos creo que es la clave del asunto. Es mucho más fácil ser pobre o es mucho más fácil acabar en la pobreza, es mucho más fácil que una familia acabe en la pobreza si tiene un dependiente o una dependiente a su cargo, y nuestra Constitución no debería permitirlo. Sorprende que haya quien quiera hablar en el Congreso de los Diputados de la denominación antes de hablar de la financiación de la ley de dependencia. ¿Alguna pregunta más? Veremos estas dos y ya está. Hoy estás haciendo de Iñaki López. Sí, pero Iñaki lo hace mejor que yo, ¿eh? Y se mueve más. Hola, buenas. ¿Qué tal? Viendo su visión del estado de bienestar, en el cual se restringe la libertad económica poniendo trabas como mayores impuestos y una mayor burocracia, ¿no cree que afectaría de una forma muy negativa a las empresas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es así como se tiende a resumir lo que proponemos, y es un resumen que es incorrecto. Si uno mira el detalle del acuerdo al que hemos llegado con el Partido Socialista, solamente se aumenta la carga impositiva a personas que ganan, asalariados, que ganan más de 130.000 euros al año, que es el 1% de los asalariados, y a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. A la mayoría social se le disminuyen
los impuestos, la carga impositiva, por ejemplo el IVA de ciertos productos o la cuota de los autónomos, y esto es porque básicamente nosotros pensamos que el principal motor de una economía desarrollada como la española es el consumo interno. Una economía moderna tira de consumo interno fundamentalmente, una economía europea. Y cuando uno pauperiza, cuando uno precariza las condiciones de vida de las mayorías sociales, de los autónomos, de la gente asalariada, de la gente trabajadora, de las pequeñas y medianas empresas, uno hace que la inmensa mayoría de la gente tenga menos dinero en el bolsillo, por tanto consuma menos, y esto gripa la economía. Estamos en contra de ese tipo de políticas económicas que dice que salimos de la crisis precarizando las condiciones laborales, facilitando el despido, bajando los salarios, etcétera. Nosotros pensamos que al revés. Y además que hay países que lo han hecho al revés, como Estados Unidos, y han salido antes de la crisis que nosotros. Y respecto de la burocracia, lo mismo. Uno de los planteamientos que hacemos en el acuerdo al que hemos llegado, por ejemplo, es que los autónomos, los pequeños autónomos, no tengan que pagar la cuota, la cotización de la seguridad social mensualmente, sino que lo puedan hacer, por ejemplo, trimestralmente, porque para un pequeño autónomo es una sobrecarga burocrática importante tener que contratar un gestor para que le lleve las cuentas, etcétera. Y también hemos planteado una reforma del IVA. No sé si lo sabéis, pero los autónomos tienen que pagar el IVA de sus facturas antes de que les paguen las facturas. Esto hace que haya autónomos que tengan que pedir un crédito para pagar el IVA de un servicio que han prestado sobre una factura que no han cobrado todavía. Entonces piden un préstamo, pagan el IVA, a los 60 días les pagan la factura y con el pago de la factura amortizan el préstamo que han pedido para pagar el IVA. Bueno, hemos planteado que hay que hacer una reforma en serio porque ya se intentó una, pero no tuvo mucho éxito, y hay que intentar hacer una para que los autónomos paguen el IVA cuando les pagan la factura y no tengan estos problemas de liquidez. Nosotros pensamos que a las pymes y a los autónomos hay que facilitarles la vida porque estamos convencidos, y además los números están ahí, de que son ellos los que levantan este país y no tanto las grandes corporaciones, que también dan mucho empleo, pero menos empleo y de menos calidad que dan las pymes y el tejido de autónomos en nuestro país. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿No cree que con la propuesta que ha realizado de reducción de la tasa para los 2/3, 3/5, etcétera, para la reforma constitucional, no cree que se generaría una gran inestabilidad política, dado que cada 4 años, al reducir la tasa, se podría estar hablando de una reforma constitucional? Y creo personalmente, parafraseando también un poco a Adolfo Suárez, que nos ha hecho la apertura de esta maravillosa escuela de otoño, que el éxito de esta Constitución ha sido el acuerdo político en torno a ella durante tantos años. Esa es mi pregunta. Sí, fíjate que modificar esos números no se puede, porque esos números te obligan a que si quieres modificar esos números tengas que cumplir primero con esos números. Es decir, nosotros pensamos, como es evidente, que cualquier reforma constitucional tiene que hacerse según indica la Constitución. Y la Constitución a día de hoy dice que son 2/3 de ambas cámaras para hacer una reforma agravada. Si eso es muy restrictivo o poco restrictivo, creo que eso es un debate interesante a tener. Lo que es completamente cierto es que esos números, hasta ahora, hasta el día de hoy, han impedido que se reforme la Constitución, excepto 2 veces, cuando pues un país vecino la ha reformado 7 veces, y no parece que eso haya ocasionado esta inestabilidad en la democracia portuguesa. Es verdad que los países son diferentes y por lo tanto el debate que planteas es legítimo, y posiblemente pues habría que hacer algo del tipo a lo que ya hay en la Constitución, y es que las reformas menores o las reformas que no tocan el núcleo de la arquitectura constitucional requieran de mayorías menos estrictas, y las reformas agravadas
que lleven a una disolución de las Cortes, que lleven a la creación de unas Cortes constituyentes y a la escritura de una nueva Constitución, sean reformas que sean mucho más difíciles, que requieran un consenso muchísimo mayor. Seguramente esa es la vía de hacerlo y a mí personalmente me parece un debate muy legítimo. Yo simplemente lo planteaba desde el punto de vista pragmático. Hoy en día, alcanzar un consenso de 2/3 del Senado y de 2/3 del Congreso de los Diputados es enormemente difícil. Además, creo que es más difícil en una situación de polarización extrema del discurso. Creo que estamos viendo cómo hay quien prefiere calentar el ambiente a la hora de salir a la tribuna del Parlamento. Creo que esto aleja a las fuerzas políticas aún más si cabe, y dificulta los consensos. Creo que a día de hoy 2/3 es muy difícil de alcanzar. Creo que esos artículos son parte de la causa que ha llevado a que tengamos una de las constituciones menos reformadas de Europa, y creo que le vendría bien a nuestra Constitución que la pusiéramos al día a 2018 y que eso se hiciera con el mayor consenso posible, porque una Constitución tiene que ser de todos y de todas, no puede ser de parte. Afortunadamente, en una reforma agravada se acaba votando en referéndum en el conjunto de España, con lo cual el final de ese proceso es que la ciudadanía se expresa, y más allá de los pactos que pueda haber entre partidos, es el pueblo español en que dice si le gusta o no la Constitución que los legisladores han producido. Pero digamos, a día de hoy son 2/3 y 2/3, y eso no se puede cambiar a menos que tengas pues 2/3 para cambiarlo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un tiempo de descanso. El siguiente ponente es Pablo Casado, que ya está llegando, porque hay un atasco monumental, enorme. Entonces llegará y lo haremos a las 6:30, y luego será el magistrado Enrique López. Gracias, hasta ahora. Adiós. Gracias. Muchas gracias.